Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. El alcalde de Bucaramanga, que recién dejó el cargo, el ingeniero Rodolfo Hernández, construyó un movimiento político al que denominó La Liga. Fuera de la alcaldía en los últimos meses, Hernández se dedicó a conformar las bases de la Liga y a mostrar un personaje que heredara su cargo en el Palacio Municipal. Pese a situaciones tan escandalosas como el tema Vitalogic para el manejo tecnológico de los residuos sólidos, el golpe al concejal John Claro, el retiro del director de tránsito por al parecer no firmar el contrato de semaforización, la renuncia de varios funcionarios por estrés laboral, entre otros, la gente apoyó a Hernández en cuerpo ajeno y le votó a la Liga. El primer beneficiado con ese trabajo político fue el hoy alcalde Juan Carlos Cárdenas, así como 2 diputados de Santander y 4 concejales de Bucaramanga. Con esa fuerza política ya en la carretera, la Liga necesitaba lo que en el deporte sería como un director técnico para poder realizar una carrera permanente sin necesidad de entrar a pits a cada momento o pedir time para poder consultar. Y la sorpresa fue cuando de manera oficial se informó que el director político de la Liga no era otro que el abogado Óscar Yair Hernández, el otro la columnista estrella y uno de los más leídos en la región. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Óscar Yair, bienvenido a Corrillos. ¿Y cómo fue esa designación para que usted llegara a ser el director político de la Liga? Juvenal, muchas gracias por su invitación y un saludo indiscutiblemente a todos sus televidentes. La invitación de qué surge precisamente a raíz de que se necesitaba generar una organización al interior del movimiento político, justamente en el momento en que Rodolfo comienza su campaña presidencial. No podía descuidarse el tema regional. Sabemos que tenemos 4 concejales en la ciudad de Bucaramanga, una concejal en la ciudad de Floridablanca y 2 diputados que requieren el apoyo y el acompañamiento permanente por parte del movimiento para poderlos dirigir o por lo menos asesorar en el tema de políticas públicas para mejorar las condiciones de la región. Manolo Azuero entró a la burocracia y dejó de escribir su columna. María Juliana Acevedo entró ahora a la administración de Cárdenas y deja sus punzantes críticas. Quedaron neutralizados y ahora usted entra a la dirección política de la Liga. ¿Con qué independencia podrá ahora desarrollar sus columnas e informes? No, yo no lo he lamentado. Yo considero lo siguiente, Juvenal, y se lo voy a decir. En mi fuero interno yo sigo con esa independencia, no dejaré de escribir. Inclusive hace poco acabo de sacar la primera columna y la primera columna tiene que ver precisamente con el tema de los concejales de la ciudad de Bucaramanga que deben generar una voz independiente, que deben dejar de discutir para generar más consensos, pero no lo he lamentado, hasta el día de hoy no lo he lamentado y espero no lamentarlo. Puede ser complicado después de esto escribir cualquier cosa que no vaya a estar permeada de pronto por mi labor al interior del movimiento, pero no lo lamento, hasta el día de hoy no lo lamento. La zanahoria y el garrote. Será suave en la relación laboral por trabajar por parte activa de la política, pero duro en la columna en sus escritos. ¿Cómo ensamblar esa dualidad en esos escenarios? No va a ser así, indiscutiblemente que no va a ser así y de eso se van a poder dar cuenta mis lectores en el transcurso de los próximos meses cuando vean que efectivamente vamos a comenzar a construir ciudad. Tanto el ingeniero como yo tenemos una posición independiente frente a lo que consideramos que debe ser la ciudad. Él seguirá manteniendo su personalidad y yo seguiré manteniendo la mía. Habrá convergencia en ciertos puntos y quizás habrá discusiones, pero siempre generando un diálogo que redunde en beneficio de los electores que fueron quienes creyeron en ese movimiento como tal. Ahora le tocará trabajar en el tape-tape al lado de Rodolfo Hernández, como en el caso Vitalogic, asuntos que usted no tocaba en sus columnas. ¿Qué manejo le dará? Mire, yo desde un principio manifesté cuál era mi posición frente a Vitalogic y lo manifesté de la siguiente manera. Cuando comencé a escribir me dediqué a los temas de Santander, específicamente en la gobernación, y a los temas del municipio de Floridablanca. Toqué algunos aspectos de Piedecuesta y quizás muy poco de Girón, un municipio que considero que hizo una muy buena administración y a quien le tengo un cariño muy grande.
Pero yo me concentré en los temas de Florida Blanca y no hablé de Vitalogy porque era un tema que yo no manejaba, que tenía que comenzar a estudiar de manera profunda y porque consideraba que ya habían unos actores políticos e inclusive unos actores del periodismo que habían profundizado muy bien en el tema y que eran ellos quienes tenían que continuar con ese trabajo periodístico independientemente de las conclusiones a las que llegaran. Mi posición frente a eso, y se lo escuché durante mucho tiempo Alfonso López Miquelsen, a la gente hay que creerle. Y cuando yo le hice la entrevista al hijo de Rodolfo Hernández, yo en lo personal le creí. Mucha gente me criticó porque me decía que él había mentido, pero la función de un entrevistador, si bien es cierto, es hacerle las preguntas para encontrar la verdad. Usted no puede apretarle la tuerca ni puede obligar a una persona poniéndola contra la pared a que le justifique o no le justifique si lo que está diciendo es la verdad o no. Yo considero que él manifestó unas verdades que tendrán que ser aclaradas en su momento por las autoridades y solamente en ese momento todos, absolutamente todos, conoceremos si nos mintió o no nos mintió. Pero vuelvo e insisto, a la gente hay que creerle y el tema de Vitalogy todavía está por desarrollarse y en lo personal no opino frente a eso de forma pública porque no fue un objetivo para mí periodístico ni personal conocer del tema. Posiblemente ahora estando del otro lado voy a tenerme que empapar y tener que dar declaraciones sobre esto, siendo esta la primera de ellas, pero yo le aseguro, Juvenal, a usted y a todos sus televidentes, a quienes nos escuchan, que una vez yo tenga la percepción clara frente al tema, me comprometo a escribir del mismo y no me comprometo simplemente para escribir en defensa de quien pueda estar involucrado en ese tema, sino para escribir en la opinión que yo tenga frente a la misma y la defenderé sea buena o sea mala con las implicaciones que eso tenga que responder para mi persona. Denunciaba en sus columnas muchos asuntos que competían a la ciudadanía y ahora va a defender temas como el golpe a un concejal, Vitalogy, la privatización del acueducto. ¿Cómo lo hará? Mira, eso es una defensa que no tengo que hacer yo ni tienen que hacer los miembros del movimiento de la Liga. Eso ha sido una actitud que ha asumido Rodolfo Hernández y que él mismo ha tenido no solamente que salir a justificar, sino también a disculparse con las personas que han creído en el desarrollo de él como dirigente y sobre todo como político. Él ha reconocido que hay cosas que estuvieron mal hechas, pero también ha considerado que en su momento fueron las más oportunas para la ciudad y para el movimiento como tal. Pero yo no podría ser el crítico de sus actuaciones de forma pública porque creo que quien tiene que darle esas respuestas a la ciudadanía es personalmente él. Y créame que se las ha dado y se las seguirá dando. Habrán actitudes que tendrán que cambiar porque una cosa es ser uno dirigente de una región en donde usted puede quizás ser tolerante con unos comportamientos propios de los santanderianos, pero una cosa muy diferente es tener un comportamiento a nivel nacional y sobre todo en un gobierno como el actual que requiere de unos modos mucho más diferentes que los que se han venido ejecutando en la administración de Rodolfo Hernández. Yo sé que él reconoce esa situación, yo sé que cada día, como todas las personas, como cada uno de nosotros, viene evolucionando en lo personal y va a ser un día de mejoramiento cada día que pase. Óscar Yair Hernández, ya seguimos charlando. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Siempre hemos sido ajenos a la noche. Un lugar de sonidos inquietantes y alucinaciones espeluznantes. Pero ahora, las nuevas tecnologías nos permiten correr el velo de la oscuridad. Alrededor de todo el planeta, los animales más icónicos muestran un costado completamente nuevo.
Cuando la luz languidece, emergen nuevos mundos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Óscar Yair Hernández, director político de la Liga, quien tendrá entre sus funciones la de asumir la campaña presidencial de Rodolfo Hernández y poner orden a la guachafita de la política regional. Óscar Yair, ¿cómo llegó a conocer usted a Rodolfo Hernández? Mira, yo al alcalde Rodolfo lo conozco desde mi época de la universidad, cuando en alguna oportunidad instauré 2 acciones populares en contra de la constructora HG por ocupación ilegal de espacio público, con las obras que estaban desarrollando ahí. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un juzgado y en ese juzgado conocí la particularidad que significa su personalidad. Desde ese momento hasta hace aproximadamente 8 meses no nos volvimos a hablar, no volvimos a dialogar en sí en nuestra vida, sino hasta que él me invitó al Facebook Live para hablar de unos temas de corrupción que yo venía denunciando en la Gobernación de Santander. Ahí retomamos nuevamente nuestra conversación. Ahí fue cuando hablamos pues de la entrevista del hijo, porque tengo que ser honesto con ustedes y decirles que yo primero hablé con Luis Carlos para el tema de la entrevista y posteriormente me vine a hablar con el exalcalde Rodolfo Hernández. Entonces ahí fue cuando lo conocí y casi 15 años después nos volvimos a ver. ¿La entrevista a Luis Carlos, el hijo de Rodolfo Hernández, le sirvió para acercarse a la Liga? ¿Cómo fue su entrada? No, fue completamente independiente, porque en esa época donde yo les hablo a ustedes que instauré la acción popular en contra de HG, tuve la oportunidad de conocer a Luis Carlos. Hablamos bastantes oportunidades, generamos una amistad momentánea, aproximadamente de 2-3 meses, mientras duramos como en las conversaciones de la acción jurídica en sí misma, y por eso cuando se vino el problema de Vitalogy consideré que era oportuno hablar con él y invitarlo a tener una entrevista a la cual él accedió y efectivamente pues me la concedió, la hicimos y posteriormente con el tema de la gobernación fue que me acerqué al exalcalde. Óscar Yair, ¿cuál es la verdad de su salida de Vanguardia? Pues no se conoce su posición al respecto. No, mira, a mí me parece una pregunta excelente, yo no había querido hablar del tema, pues ahora que usted la hace de forma desprevenida se la tengo que responder. La salida oficial de Vanguardia es una carta escueta en donde manifiestan que querían columnistas que ayudaran a un crecimiento social más oportuno, es decir, que fueran más proactivos en su opinión. Pero realmente la molestia pudo haber estado en que yo había anunciado una columna sobre una construcción en Girón a la cual yo ya había atacado. ¿En qué sentido? En que allí no se podía construir esa edificación, era una edificación de la constructora Valderrama. Tengo conversaciones con personas en el municipio de Girón donde me dicen, Óscar, si usted sigue escribiendo respecto de ese tema, es probable que no solamente se espanten a los compradores del proyecto denominado Puerta de Oro de la constructora Valderrama, sino que también puede generar un daño para el municipio porque la gran intención que se tiene es que la empresa Copetran vaya de Bucaramanga a Girón, a ese lote donde los santanderianos lo conocíamos desde hace mucho tiempo atrás como Camarú Campestre. Si Copetran traslada sus instalaciones a Girón, de Bucaramanga a Girón, estaríamos hablando de los pagos de unos impuestos por industria y comercio que se trasladarían de Bucaramanga al municipio de Girón. Y eso significa unos ingresos muy importantes para el municipio, que si bien es cierto, cuando yo escribo no se podía construir la edificación como tal, el municipio, y yo lo aclaro en la columna, tenía que ejecutar otros actos administrativos relacionados con el plan de ordenamiento territorial para que eso fuera una realidad. Porque lo que se había hecho era la expedición de unas circulares administrativas que le cambiaban el uso del suelo a ese terreno, y eso no se podía hacer en lo legal. Cuando todas estas personas de Girón me dicen que si se sigue escribiendo sobre ese tema se haría un daño tributario a futuro para el municipio, yo en mi condición personal, como opinador, como persona y como alguien que estima al municipio de Girón en su parte administrativa, consideré que había que darle tiempo al municipio y a la administración para que hicieran los arreglos jurídicos y legales necesarios para que ese proyecto pudiera darse. Al no volver a escribir sobre ese tema, se genera una perspicacia, una suspicacia. ¿En qué sentido? Óscar dejó de escribir
porque muy seguramente ellos, los de la constructora o quienes pudieran tener intereses en el desarrollo de esa obra, generaron un pago para él, o en su defecto Oscar Yair presionó con una columna para que se pudiera construir. Y yo lo tengo que resumir todo esto en una cuestión muy sencilla. Yo aprecio la administración de Jonaviu Ramírez en lo que fue durante 4 años su trabajo, porque en 4 años hizo lo que ningún alcalde había hecho en 25 años atrás. Y segundo, mi posición como opinador o como columnista de cualquier medio que sea o de medio independiente está en ayudar, no solamente a develar las cosas, sino que si tienen una solución clara y concreta, pues que se solucionen y se haga. Y eso fue lo que pasó en Girón. Dejé de escribir para que la administración pública pudiera solucionar sus problemas que tenían en ese momento con esa constructora y pudieran sacar su proyecto adelante. Pero se malentendió. Y eso es algo que en algún momento tendrá que salir a la luz pública, porque no se puede tampoco ofender e insultar a las personas de una manera tan miserable y tan misericordia como esa. En el artículo aparecido en el que aparece el patio trasero de Vanguardia, la silla vacía, intentan desacreditarlo. ¿Cómo lo recibió? ¿Sintió que era un ataque? No, para nada, absolutamente. Yo creo que cada cual cumple con su trabajo. La silla vacía está cumpliendo con el suyo. Al contrario, lo que a mí me sirvió el escrito de la silla vacía fue para posesionarme gracias a su titular como el columnista Revelación de Santander. Yo eso se lo agradezco en el alma, no tengo ninguna discusión personal con ellos. Siento que hay algunas cosas en las cuales cometen un periodismo muy inocente, especialmente con el tema del plan de ordenamiento territorial de Floridablanca, cuando se estaban tocando aspectos de servicios públicos en la EMPAS. Pero ellos cumplen con su labor, ellos cumplen con su trabajo. Lastimosamente es increíble cómo una persona que durante más de un año se dedicó a mostrar ciertos posibles actos de corrupción con pruebas, demostrando dónde estaban los contratos, las personas, las direcciones, los nombres, las cédulas, fuera atacado por un escrito en donde a usted lo que le manifiestan es: hablamos con unos informantes que no quisieron poner la cara, sobre unos documentos que no quisieron mostrar y con unas pruebas que vimos pero no podemos sacar. Entonces esa quizás es la principal crítica de ese escrito, pero no tengo nada personal en contra de ningún medio periodístico, ni más faltaba, porque si hay algo que yo aprecie es el trabajo que hace cada una de esas personas y no ponerlos en la picota pública por el trabajo que haga. Oscar Yair Hernández, ya seguimos hablando. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos a Corrillos. El fútbol tiene las mismas reglas, adentro y afuera de la cancha. No siempre gana el mejor. A veces gana el más vivo. El señor Héctor Baldini. Gracias, el que más huevo pone. De vez en cuando hay que ir con los tapones de punta. Y los voy a matar a todos. Y el que se pasa de la raya queda inmediatamente fuera de juego. Este club necesita un jefe. Una jefa, querrás decir. Guillermo cambió al jefe de seguridad. Metió una mina de su confianza. Esta mina no tranza. La ecuación es simple. Si la barra no tiene dinero, no tiene poder. Los muchachos no son tan malos. Hable con ellos, negocie. La reventa de entrada, los trapitos que tienen afuera del estadio. El tema era meternos con la compra-venta de jugadores. Ahí está la torta para la barrita. Quiero dejar en claro que los barra brava no solo dañan el club, infectan el barrio, envenenan a nuestros chicos, los usan. No son hinchas, son delincuentes. Acá estamos en una guerra. No hacen falta justicieros. Vos podés ir preso. Yo nunca. Pero te puede ir peor que eso. Son bestias. Cada cual estaba en su negocio, nadie molestaba a nadie, estábamos tranquilos. Mirá cómo se puso la gilada. Ni que fuéramos terroristas.
Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de Financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Es un hecho, los santandereanos ya tienen su vuelo directo a los Estados Unidos. Hoy nos sentimos orgullosos de que Bucaramanga, Santander como destino turístico de clase mundial esté más cerca a esos destinos en todo el mundo. Con esta nueva ruta se acabaron los dolores de cabeza de los santandereanos para viajar a los Estados Unidos. Transformaron la manera de hacer turismo en Santander. Santander es un gran privilegiado por estas bellezas que tiene el turismo de aventura, el turismo de reuniones, el turismo de salud. Aquí tenemos un potencial enorme para volver el turismo un gran renglón de exportación. Desde el gobierno de Siempre Santander realizaremos constantes promociones para que los santandereanos se suban a este vuelo. Sin duda queremos promocionar, felicitar y trabajar en que cada día nuestro departamento se generen los grandes ingresos, dividendos en materia de exportación, en materia de empleo y sobre todo fortalecer el sector turístico. La nueva ruta comenzará a operar a partir del próximo 22 de abril y funcionará en 3 frecuencias los días lunes, miércoles y viernes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Óscar Yair Hernández, director político de la Liga, quien tendrá entre sus funciones la de asumir la campaña presidencial de Rodolfo Hernández y poner orden a la guachafita de la política regional. Óscar Yair, ¿cuál es la principal tarea en la Liga? ¿Qué le preocupa al jefe de la Liga, a Rodolfo Hernández? La organización del movimiento juvenil, eso es lo más preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos 3 instituciones, Consejo de Bucaramanga, Consejo de Floridablanca y Asamblea Departamental. Los 3 están de una u otra forma desligados en su accionar político. Por lo tanto, tenemos que empezar a organizar acciones del departamento hacia los municipios, pero también tenemos que apoyar, tenemos que generar que esos diputados apoyen desde lo departamental el trabajo de nuestros concejales, tanto en Florida como en Bucaramanga. Entonces, el tema es primero organizar el movimiento como tal, y organizar lo que es poner una oficina al servicio de nuestros concejales y diputados y obviamente al servicio de los electores, tener donde atender a las personas, generar una oficina de prensa donde los comunicados sean oficiales, donde las comunicaciones surjan del movimiento como tal y comenzar a ampliar nuestra presencia a nivel regional y ahora con la candidatura a la presidencia de Rodolfo Hernández, posicionar el movimiento de la Liga a nivel nacional. Así que viene un trabajo de recorrido por el departamento, por los municipios y por el mismo país muy grande. Si no tenemos una organización estricta al interior del movimiento va a ser muy difícil que podamos avanzar en lo más grande. Entonces, esa es la primera labor. Perdóneme la pregunta, ¿le pagan por ese trabajo en la Liga? Mire, Juvenal, cuando tocamos el tema de la dirección política de la Liga, creo que la primera persona que les manifestó que no quería recibir dinero por ese trabajo fui yo. ¿Por qué? Porque en el papel de abogado siempre es bueno trabajar por metas, es decir, si bien es cierto la profesión del derecho es de medios y no de resultados, a algunos abogados nos gusta dar resultados para poder cobrar. Cuando se comienza a tocar el tema de la Liga, obviamente la Liga es un movimiento que no tiene ingresos en este momento actual y mucho menos con los militantes, lo único que ha venido generando es gastos. Mi papel organizativo en la Liga es precisamente ese, organizar el movimiento como tal para que comience a tener una serie de ingresos que permitan pagar sus propios servicios públicos en su oficina, su propio local, su propia papelería. Una vez hecho eso y organizar el trabajo del movimiento como tal, yo podría hacer la mano y poder decir esto es lo que a mí me corresponde por mi trabajo. Pero en este momento yo llego al movimiento por pura convicción, por creencia en él y no por un ofrecimiento económico de ninguna naturaleza. Con un alcalde amigo, de bolsillo, dirían algunos, y con las mayorías en el Consejo y sin embargo no tienen la presidencia del Consejo, sino que la ganan los tradicionales. ¿Podría ello considerarse su primera derrota? Mira, lastimosamente yo llegué al movimiento a escasos 3-4 días de la elección de la presidencia al Consejo de Bucaramanga. Yo tengo la plena convicción de que si yo hubiese llegado una semana antes, al menos, o unas 2 semanas atrás, las cosas hubieran sido de manera distinta.
¿Por qué? Porque la Liga, a pesar de no haber hecho parte de la coalición política para la escogencia de la mesa directiva del Consejo de Bucaramanga, sigue siendo el partido mayoritario, porque hay que recordar que tiene 4 concejales y el resto de movimientos tiene 3. Entonces, cuando hablamos de la minoría, estamos hablando de que fue un factor minoritario al momento de generar esa coalición para entregar los puestos de la mesa directiva del Consejo, pero no es una mayoría política al interior del mismo. No sé si fue un error o no sé si fue quizás un poco de inocencia, no solamente de la Liga, sino de todos los nuevos que habían llegado al Consejo. Los autónomos estaban en una coalición con el Partido Verde, con el pastor Jaime Andrés Beltrán y con Tito, y estaban con la Liga. Eso generaba un movimiento de 13 personas dispuestas a trabajar por la ciudad. Pero hubo quizás unas diferencias que si hubiésemos sido quizás un poco más tolerantes, más bajo el aspecto del entendimiento, no hubiera habido ese distanciamiento que permitió que fuese un grupo de 11 los que terminaran apoderándose de esos puestos políticos. Entonces, más que una derrota, hace parte del aprendizaje que tiene que tener el movimiento en esta clase de cosas en el Consejo de Bucaramanga. En campaña fue pública la coalición de la Liga con la Alianza Verde. Hubo acto en auditorio con entrada libre, pero ahora en el Consejo se ve un trabajo con el partido Colombia Justa Libres en la oposición. ¿Cómo explicar ese volteo de amores? Ese es el dinamismo de la política en sí, porque a la Liga le hubieran criticado todo lo que hubiese hecho de una u otra forma, y se lo voy a plantear así. Si la Liga se hubiese unido con el Partido Liberal, estábamos con las antiguas tradiciones políticas de la ciudad. Si se hubiese unido con el Partido Cambio Radical, entonces estábamos también con los políticos que siempre han manejado la política en la región. Cualquier decisión que hubiésemos tomado hubiese sido criticada. Por eso, al momento de la elección, el mensaje que se quiso enviar, no solamente a los compañeros de trabajo en el Consejo de la Ciudad, sino también a la ciudadanía, era que la Liga comenzaba a generar un puesto de independencia y comenzaba a construir su propia voz, su propio liderazgo y su propia representatividad, que no estábamos siendo liderados por ninguna voz ajena, pero que tampoco estábamos siendo manipulados por las mayorías. Es un mensaje que generó quizás confusión, pero que solamente se va a poder entender paso a paso a medida que nosotros comencemos el trabajo legislativo, el trabajo comunitario al interior del Consejo de la Ciudad. Rodolfo Hernández ha incidido, incide o incidirá en sus columnas. Ninguna, absolutamente ninguna. Quizás tengo que decirlo y voy a ser muy honesto con mis lectores, ya no voy a poder escribir de la forma tan fuerte que escribía, porque es agresiva, mi manera de escribir en muchas ocasiones es agresiva, pero resulta que estoy en un cargo en el cual se transforma la política en una manera de hacer amigos y no de enemigos, y cualquier cosa que yo llegue a escribir que pueda perjudicar al movimiento, soy la primera persona en ser consciente de eso. Por eso quizás, si bien es cierto, no voy a dejar de perder la independencia en la crítica que siempre he demostrado, tengo que empezar a escribir de una manera mucho más constructiva para hacer ciudad, para que los integrantes del movimiento de la Liga sientan también un respaldo periodístico en ese sentido. Óscar Yair Hernández, director político de la Liga, gracias por estar en Corrillos. A ustedes, gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y recuerden que en www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.